Hola, es una bendición estar con ustedes una vez más en esto que es el mensaje. Fe cuando duele. Esta ha sido nuestra serie para este mes. Hemos entregado ya 3 mensajes y hoy procedemos a hacer llegar a ustedes el cuarto y último mensaje con este tema, con este título, Cuando Dios llega tarde. La introducción de este mensaje la encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 11, verso 21. Dice: Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tan solo hubieras estado aquí. Sabe, encontramos aquí lo mismo que nos pasa a nosotros. Esta, de alguna manera, este reclamo, en ocasiones lo hacemos nosotros también. Y porque nos encontramos que hay momentos donde sentimos que Dios no llegó a tiempo para poder salvar algunas situaciones. Cosas que aparentemente se echaron a perder y entonces uno dice: Dios, ¿por qué no estuviste ahí? ¿Por qué no estuviste en esta pérdida del empleo? ¿Por qué no estuviste en este matrimonio que se echó a perder? ¿Por qué no estuviste en esto? ¿Por qué no estuviste en lo otro? Y entonces llegamos a creer que Dios no llegó o llegó desfasado a la situación. La pregunta es, ¿cómo explicar eso? ¿Cómo explicar el por qué aparentemente Dios llega tarde a algunas situaciones? ¿Por qué llegó tarde acá? ¿Por qué Dios permitió que Lázaro muriese, que su familia, sus amigos, su entorno inmediato sintiera esa sensación de abandono, de soledad, de que Dios no estaba acompañándoles, ni estaba presente, ni interesado en que la situación no se diera? ¿Cómo explicar eso? Bueno, en primer lugar, la misma porción esta nos va a ayudar a entender algunas de las cosas de fondo. Lo primero es que Jesús nos ama. Eso no hay que ponerlo a dudar. Siempre yo les digo eso. Jesús nos ama, pero no siempre llega cuando nosotros queremos que llegue. A veces tendemos a pensar que la agenda nuestra es la misma agenda de Dios. Y muchos de nosotros queremos que Dios encaje en nuestra agenda, que Dios venga siempre que nosotros lo llamamos. Y cuando no ocurre eso, ponemos en duda el afecto de Dios. Ponemos en duda que Dios nos ama, pero no es así. Mire usted lo que dice este texto siempre en el Evangelio según San Juan capítulo 11, ahora los versos 5 y 6, que relatan el antes de ese reclamo que le había entregado una de las hermanas de Lázaro a Jesús. Pues bien, dice este texto, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Se está enfatizando el afecto, o sea, no hay que poner en duda el hecho de que sintamos a veces que Dios llegó tarde a una situación, no significa que lo hace porque no nos ama, porque no nos quiere, porque no le importa lo que nosotros estamos viviendo. Dice el texto acá que aunque Jesús amaba y menciona cada uno de los nombres, a Marta, a María y también a Lázaro, que era el que había fallecido, se quedó, se quedó. Aquí entonces, hermanos, hay momentos donde debemos entender que Dios no siempre llega cuando nosotros queremos, que Él se queda, no porque no nos ama, sino por lo que voy a mencionar a continuación. ¿Por qué Dios hace esto? Lo hace para mostrarte su gloria. Lo hace porque si Él hubiera llegado antes, el milagro registrado sería sanidad para Lázaro. Pero como se detuvo, el milagro
que se manifestó no fue el de sanidad, sino el de resurrección. Ahora, si la sanidad puede ser un milagro, por encima de la sanidad, hermanos, está el milagro de la resurrección. O sea que el testimonio de ese momento fue más impactante. Hay cosas, como lo vamos a ver más adelante, que sufren ese deterioro y da la impresión que no se van a poder recuperar, que se murieron. Pero Dios no interviene en ciertos momentos para dejar que corran algunas de esas cosas, con la intención de manifestar su gloria, de manifestar su poder, y que el testimonio y el impacto de ese testimonio y de esa obra de Él en nuestra vida sea todavía más profundo y mayor. Para testimonio nuestro, para bendición nuestra y para testimonio de aquellos que nos miran a nosotros, que están viéndonos en esos episodios cuando hay aparente pérdida y que necesitan vernos, seguir confiando en Dios y seguir confiando en que Dios va a manifestar su gloria y su poder. Dice que Jesús amaba a estas personas, como Jesús te ama a ti. Si no has visto la intervención de Dios en una situación, no es porque Dios no te ama, sino porque Dios no necesariamente responde al llamado inmediato que nosotros le hacemos, sino que Dios responde a su tiempo, a su agenda. Y suceden estas cosas para que la gloria de Dios se termine manifestando con más poder y más contundencia. En segundo lugar, ¿cómo explicar que a veces Dios llega tarde? Pues bajo este enfoque es lo siguiente. Jesús aprovecha para llorar con nosotros, aunque sabe que va a ser el milagro. O sea, esos momentos de tardanza no desesperan a Dios. Esos momentos de tardanza nos desesperan a nosotros. Esos momentos de tardanza sacan de nosotros lágrimas, ansiedad, preocupación. ¿Y qué hace Dios? Se solidariza con nosotros. Como he dicho en los mensajes anteriores, se identifica Dios con nosotros. Y mire que esto está registrado en el versículo 35 de este capítulo 11 del Evangelio según San Juan, que dicho sea de paso es el texto, el versículo más corto de toda la Biblia, pero con una profundidad enorme. Dice, entonces Jesús lloró. O sea, ¿por qué lloró Jesús? Por la frustración de no saber cómo intervenir en un asunto que ya había llevado a la muerte a Lázaro. ¿Por qué lloró Jesús? Por no haber estado como le reclamaban antes de que Lázaro muriera. No, Jesús lloró identificándose con aquellos que también estaban llorando. Hay personas que creen que cuando la fe duele, uno no debe demostrar lo que siente. Y hay gente que cree que es falta de fe si uno llora por una situación. Amados hermanos, Dios nos confeccionó de esa manera, para reírnos, para llorar, para sentir. Dios nos confecciona así. Obviamente, no podemos permitir que esas cosas se desborden, ¿no? Pero sí debemos de aprender a manifestar, porque hoy en día mucha gente cree que estar en victoria es no llorar. Pues si encontramos que Jesús lloró, Jesús vivió la angustia, Jesús padeció todo con la intención de identificarse con nosotros y con nuestro sufrimiento. Entonces, Jesús no interviene de inmediato en situaciones porque quiere acompañarnos en el proceso de esa situación para que nosotros lo conozcamos a Él en esa dimensión que es importante conocer a Dios, el Dios que se hizo hombre, el Dios que nos entiende profundamente. ¿Dónde está Dios? Siempre les pregunto, en medio de lo que tú estás viviendo y en medio de lo que yo vivo, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Como fue una serie que desarrollamos, ¿dónde está Dios en medio del dolor?
está allí, amándonos, no menos, no, amándonos. Y también está Dios acompañándonos en nuestro dolor. Aquí dice que Jesús lloró, insisto, no de frustración, no porque no podía hacer nada. Jesús lloró con intención de que aquellos que estaban llorando sintieran que Él se identificaba con el dolor que estaba sintiendo. Entonces, pasa eso, pasa que hay momentos de espera que Dios no llega a una situación, porque antes de que Dios intervenga y haga algo, está todo ese proceso donde es importante que también advirtamos a Dios. Dios no solo quiere que lo advirtamos cuando Él hace el milagro, sino antes, abrazándonos y acompañándonos. Dos cosas he mencionado. ¿Cómo explicar que Dios llega tarde a algunas situaciones, como se le reclamó acá? En primer lugar, Jesús nos ama, eso no hay que dudarlo, pero no siempre llega cuando nosotros queremos. En segundo lugar, Jesús aprovecha esos momentos y ese proceso antes de intervenir y llegar para llorar con nosotros, aunque sabe que va a ser el milagro. Él lo sabe. Él sabe el fin. Él sabe dónde va a terminar todo. Pero antes de llegar a ese fin, hay un proceso. Y en ese proceso hay acompañamiento de Dios y solidaridad de Dios. Y número tres, ¿cómo explicar que Dios llega tarde a algunas situaciones? Cuando llega tarde, Jesús quiere que sepamos que lo que parece descompuesto y perdido tiene solución en Él. También, entonces, no solo es un tiempo para llorar el proceso previo a esa intervención de Dios cuando estamos esperando por una situación. No, es crecer en la fe, es crecer en esa convicción de ver a Jesús traer solución a situaciones que nosotros creemos ya no tienen solución. Porque así es, los momentos de espera van haciendo que algunas cosas caminen muchas veces a descomponerse. Y uno dice, pero ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no interviene en este asunto? Porque entre más descompuesta está una situación, entre más complejo está un asunto, más entonces es el poder de Dios interviniendo sobre esa situación. Mire usted lo que dice ahora el verso 39, siempre de este capítulo 11, dice, corran la piedra a un lado, es Jesús interviniendo. Les dice Jesús. Entonces Marta, que viene de reclamar, interviene nuevamente y le dice, eh, protestando, Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Esto leído de la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera del 60 dice yede ya. O sea, está descompuesto. Y esto es lo que les decía hace un momento. Cuando Dios no ha intervenido en una situación, entonces esa situación tiende a descomponerse. Y entre más se va descomponiendo, nosotros creemos que no va a tener solución. Pero lo glorioso de esto, y se los mencioné antes, es que Dios no quería sanar algo por nada más. Lo que Dios quería era resucitar. Y en tu vida, Dios puede traer sanidad sobre ciertas situaciones. Pero lo que Dios quiere hacer es glorificarse, resucitando aquellas cosas que tú das por perdidas, aquellas cosas que tú crees que se descompusieron ya, al punto que tienen mal olor, que comunican no solo que la persona murió, sino que ya estuvo, ya entró un proceso de descomposición completa. Aquí no solo es la muerte, sino los días que han pasado que han hecho que ese cuerpo se descomponga. Entonces, ahí Jesús puede intervenir. Tu fe, cuando duele, esta es mi nota final, es creer cuando ya huele mal. Lo que para ti huele a muerte, para Dios huele a resurrección. No olvides esto. Lo que para ti huele a muerte, para Dios huele a resurrección. Y tú debes ligarte a ese enfoque que Dios tiene de los asuntos descompuestos en tu vida.
no van a terminar sepultados. No vas a terminar sepultado. Vas a resucitar y vas a surgir de la muerte misma. Situaciones van a tomar vida porque Dios va a intervenir y se va a glorificar. Toma esta palabra para ti, en lo que estás viviendo. Y mira a Dios presente, acompañándote en el proceso, amándote mientras vives ese proceso de espera. Pero igual, entre más descompuesta veas una situación, más piensa que la gloria de Dios se va a manifestar. Para no traer muerte, no, sino traer vida, resurrección. Muy bien, espero que esta serie, amados hermanos, haya sido de bendición para ustedes. Estamos cerrando el mes de julio y nos encaminamos ya al mes de agosto. Y les espero en el mes de agosto con una nueva serie que también va a ser de muchísima bendición para nuestra vida. Pues estén atentos a eso. Por hoy vamos a orar, vamos a cerrar agradeciendo al Señor y afirmando esta palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, que eres bueno, Señor, y siempre esos momentos de espera cuando tú no llegas tienen propósito. Señor, no debemos en ningún momento pensar que cuando nos toca esperar por la llegada tuya, eso significa que tú no nos amas. Al contrario, nos amas, Señor, y tienes un tiempo perfecto para todo. Gracias, Dios, que mientras estamos esperando y esa fe duele y lloramos y nos ponemos ansiosos y preocupados, en todo eso tú estás. Tú estás ahí con nosotros, tú nos acompañas, tú te identificas con nosotros. No solo nos estás observando, no, estás llorando como lloraste, Señor, con esta familia. Con esto les manifestaste que estabas sintiendo lo que ellos sentían. Gracias, Dios. Gracias por eso. Y también, Señor, por muy descompuesta que parezca la situación que estamos viviendo, hoy hablamos por fe. El milagro no de la sanidad, sino de la resurrección de la situación, de la muerte misma, de lo que se ha descompuesto, de lo que ha visto pasar el tiempo y sufrió descomposición. De ahí yo hablo el poder de Dios, trayendo resurrección a esa situación, vida de Dios corriendo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias hermanos, gracias por estar ahí conectados, gracias por compartir, interactuar mientras está el mensaje, que lo estamos pasando los domingos temprano, antes de que haya actividad de iglesia, está ahí el mensaje al alcance. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Alberto Solórzano. Invite a otros a que lo hagan también y comparta el mensaje para que más personas puedan ser alcanzadas. Le bendigo, le abrazo con mucho amor. Bendiciones y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta luego.